Las rectas paralelas las podemos construir cuando conocemos la ecuación punto pendiente o la ecuación pendiente ordenada al origen. Esta presentación es en la forma y igual a mx más b. Y la regla para poder construir paralelas dice que la pendiente deberá de ser exactamente la misma si las rectas son paralelas. Entonces, si yo conozco una ecuación y quiero construir una paralela, bastará cambiando el término independiente o el valor de b. Para que se noten los cambios, el ejemplo que yo presento dice que es y igual a 3x más 1. Y para construir su respectiva paralela, yo escribí y igual a 3x menos 5. Es decir, que identifiqué el término independiente, le cambié el signo y le cambié el valor porque mantuve el valor de la pendiente para que se construya precisamente en un punto paralelo. Si cruzaba en el eje de las y con más 1, ahora va a cruzar en el eje de las y con menos 5. Cuando yo quiero construir rectas perpendiculares, puedo tener la ecuación también en la presentación y igual a mx más b. Y construyendo su perpendicular, lo que hago es identificar el valor de la pendiente, el coeficiente de la x es el valor de la pendiente. Si es entero, lo que yo hago es transformarlo a una presentación fraccionaria calculando su inverso. Si es positivo, lo construyo negativo. Es decir, volviendo al ejemplo anterior, en donde es y igual a 3x más 9, por ejemplo, la recta original, y quiero construir una perpendicular, entonces selecciono el valor de la pendiente, que es 3, lo cambio a negativo. Si el 3 es entero, le pongo el inverso, 1 sobre 3. Mantengo la x multiplicando a la pendiente y puedo mantener el valor del término independiente. Si yo lo que quiero es recorrerla en otro punto de cruce, pues entonces lo que hago es cambiar el valor de b. Entonces, cuando yo quiero construir perpendiculares, puede mantenerse el valor del término independiente, el punto donde cruza con el eje de las y, o puede ser que cambie, puede cambiar en valor o puede cambiar en signo o puede cambiar en signo y valor. Las transformaciones a las cuales yo puedo llegar a realizar son las siguientes. Vamos a pensar que tenemos una ecuación general y quiero construir una paralela o una perpendicular. ¿Qué es lo que yo pudiera hacer? Bueno, pues yo transformo una ecuación general. La ecuación general es aquella que está igualada a 0, que tiene dos valores de dos variables a la potencia 1. Eso me permite a mí identificar que es una ecuación de la recta y la presentación en la que se encuentra es la presentación general. Yo voy a tener presentaciones en ecuaciones generales, yo voy a tener ecuaciones simétricas. Esta siguiente presentación es simétrica y sé que es simétrica porque se encuentra en forma de fracción, pero está igualada a 1. Esa es una de las maneras en las que yo voy a poder identificar en qué presentación están mis ecuaciones. Entonces, quedamos que si está igualada a 0, van a ser ecuaciones generales y yo puedo construir las ecuaciones paralelas o perpendiculares y las transformo a la pendiente ordenada al origen y hago sus respectivas modificaciones. Yo como tarea tendría oportunidad de llenar una tabla como esta en donde tengo datos y puedo construir la ecuación ordinaria o la pendiente ordenada al origen y de ahí transformarla en la ecuación general para posteriormente graficarla. El orden en el que se realicen estos llenado de columnas es completamente arbitrario, todo va a depender de la habilidad que tengamos de manera algebraica. Puede ser que ya a mí me den una ecuación ordinaria. De aquí tengo que sacar los datos, el valor de la pendiente y un punto al menos en el cual se encuentra o pertenece a la recta.
puedo transformarla a la ecuación general y de igual manera puedo hacer la gráfica. Puede ser que yo de aquí, de la ordinaria, pase a realizar la gráfica o que yo en el momento en el que saque los datos pueda construir la gráfica. Va a depender muchísimo de la interpretación y el manejo algebraico que yo le dé. Puede ser que tenga la ecuación general, me pidan la gráfica, entonces recomiendo que primero se transforme a la ordinaria y posteriormente se saquen los datos, ya sea que se saquen los valores de la pendiente o que se saquen puntos que pertenecen a la recta. Puede ser que me den 2 puntos y me pidan construir las ecuaciones o inclusive hasta la gráfica de la recta. Entonces, si yo grafico estos 2 puntos de manera directa, los uno, yo ya tendría la gráfica, pero necesito construir la ecuación. Hay la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos o puedo calcular la pendiente y luego utilizar la ecuación punto pendiente para poder construir una de las ecuaciones y finalmente tener la ecuación general. Y uno de los casos más comunes es cuando yo cuento con la gráfica y entonces tengo necesidad de construir la ecuación general, que es la más elegante para trabajar. Así entonces se puede desarrollar este llenado de esta tabla que quedó como parte de la tarea. Otra de las cosas que vale la pena mencionar es que cuando yo tengo los datos, por ejemplo, de 2 puntos, recomiendo que lo primero que se haga es identificar el valor de X1 a la primera coordenada y el valor de Y1 a la primera coordenada en el eje de las Y del primer punto. Y de igual manera, al segundo punto, la primera coordenada en el eje de las X, se le llamaríamos X2 y le llamaríamos Y2 a la segunda coordenada del eje de las Y del segundo punto. ¿Por qué es importante esta nomenclatura? Pues para poder utilizar la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos, como es en este caso. Este valor nos permite ir sustituyendo. Ojo, estas representaciones X y Y no se van a sustituir. Entonces sería importante que identificaras que este tipo de valores no se sustituye, son parte de la ecuación y todo lo demás, por eso es importante que los hayamos mencionado, los hayamos marcado, los hayamos nombrado para ir haciendo la sustitución. Entonces, voy a tener el signo negativo del eje de la, perdón, el signo negativo de la ecuación. Voy a tener la primera coordenada Y1, que en este caso sería -1, hay que meterlo entre paréntesis y con su respectivo signo. Voy a tener mi signo igual, hagan la línea de fracción y empecemos a hacer las sustituciones. Voy a sustituir Y2, que en este caso sería -5, métanlo en paréntesis, el signo negativo de la fórmula y el valor de Y1, que en este caso es -1, hay que meterlo entre paréntesis. Debajo de la línea de fracción en el denominador tendremos que colocar el valor de 1, que sería X2, menos X1, que sería -2. Recuerden que este signo es el signo de la fórmula que tenemos aquí. Como ya utilizamos paréntesis, se recomienda entonces que utilicemos de manera correcta el paréntesis cuadrado para que nosotros, o el corchete, para que nosotros podamos hacer la nomenclatura y el acomodo de manera correcta. Abrimos un siguiente paréntesis en donde el valor de la variable no se sustituye, tenemos el signo negativo de la fórmula y sustituimos el valor de X1, que en este caso es -2. Una vez que ya tenemos hecha la sustitución, empezamos a realizar las operaciones. Comencemos con los signos. Menos por menos me va a dar más. Aquí podemos hacer la operación, menos por menos me va a dar más, entonces me va a quedar -5, más 1 me va a quedar -4 porque es mayor el valor de -5, y en el denominador voy a tener menos por menos, me va a dar más, voy a tener 1 más 2, me va a quedar el valor de 3. Hago la multiplicación de los signos en el siguiente apartado, que sería menos por menos, me va a dar más 2. Recomiendo que hagan la multiplicación para desaparecer los paréntesis en el segundo miembro
en el cual tenemos menos 4 multiplicado por x, me va a quedar menos 4x todo sobre 3, porque esta fracción es importante que la consideren, que el denominador permanece. Voy a tener menos 4 por más 2, me va a quedar menos 8 todo sobre menos 3. Recuerden que este es un equivalente a una fracción entera y los productos van de manera lineal, lo de arriba con lo de arriba y lo de abajo con lo de abajo. Pero como es un binomio, pues tendremos que hacer la multiplicación de la primera parte del binomio y posteriormente la segunda parte del binomio. Una vez que ya tengo esto, voy a pasar al despeje de menos 1, lo voy a pasar de aquí que teníamos y más 1, está sumando, pasará restando y hacemos la respectiva simplificación. Recuerden que lo único que se va a simplificar va a ser menos 8 tercios menos 1. Como yo no uso calculadora, y me interesa hacer el trabajo con la interpretación de las fracciones, este menos 1 lo voy a pasar de ser un entero y ser la unidad a una fracción que tenga el mismo denominador, es decir, el 1 equivale a 3 tercios y lo pongo en tercios porque tengo denominadores iguales en tercios, entonces voy a hacer el equivalente, hacer primero esta suma para poder encontrar la ecuación pendiente ordenada al origen, en la cual el denominador común es 3, sumo menos 8 menos 3, me queda menos 11 y ya tengo esta presentación. Ahora bien, como son denominadores comunes, puede ser que tengamos esta presentación o puede ser que tengamos esta otra. El 3 sigue siendo el denominador común, lo pongo en una línea de fracción como denominador y finalmente puede ser la ecuación pendiente. Pero ¿para qué me serviría esto? Bueno, pues a lo mejor la voy a transformar en la ecuación general o lo que me piden en la ecuación general. Cuando tengo un denominador común, me permite por operaciones algebraicas que este 3 que está dividiendo pase multiplicando a la y entonces me quedaría 3y menos 4x menos 11 y regresándola hacia el segundo miembro para hacer la igualación a 0, porque nada más tengo un solo valor en el primer miembro, me quedaría en orden primero las x y luego las y y finalmente el término independiente, me quedaría menos x menos 3y menos 11 igual a 0. Si observo que todos los valores son negativos, puedo multiplicar todo por menos 1 para que me quede positivo y entonces me daría el valor de la ecuación general de la recta como 4x más 3y más 1 igual a 0. Una vez que tengo estas interpretaciones y que puedo hacer uso del álgebra, puedo también identificar que hay otro tipo de ecuaciones que se denomina la ecuación simétrica. Aquí a mano alzada la interpretación que le puedo dar es que cuando tengo yo en forma de fracción mi ecuación de la recta, pero está igualada a 1, yo puedo colocar de manera gráfica y directa los valores. Este 2 positivo significa que es el cruce que tengo con el eje de las X en 2 positivo. Y este menos 5 que tengo como denominador en el eje de las y, quiere decir que será en el eje de las y el valor de menos 5. Tengo estos dos puntos, los uno, y por lo tanto me encuentro con la gráfica de la recta, que en este caso es a mano alzada, claro. Voy a tener oportunidad de simplificarla de tal forma que la puedo presentar también o transformarla en una ecuación general. Voy a hacer la suma de fracciones algebraicas, voy a encontrar el denominador común obteniendo el producto de 2 por 5 que me daría 10 y de igual manera que en el ejercicio anterior el 10 que está dividiendo pasaría multiplicando para hacer la ecuación general. Este número 10 lo paso, está positivo, lo paso negativo al primer miembro y para que no quede solo vacío, me quedaría una igualación a 0. Entonces pasé de la ecuación simétrica de la recta a la ecuación general de la recta. Finalmente, cuando yo tengo un valor de la pendiente ya dado como dato y un punto de la recta, lo que hago es utilizar la ecuación punto pendiente en el cual el 3 lo sustituyo en el valor de la m, el valor de Y1 lo sustituyo en la fórmula y el valor de X1 lo sustituyo aquí. Recuerden que hay que respetar los signos. En esta coordenada está negativa, pues hay que utilizar el paréntesis porque la coordenada es negativa y la fórmula tiene un valor negativo. Realizo las multiplicaciones.
esta multiplicación de 3 por x me daría 3x. Recuerden que hay que multiplicar primero los paréntesis, me quedaría menos por menos más. Y este 5 por 3 me daría más 15. Paso el menos 1 en el segundo miembro, sumando me quedaría más 1 y la ecuación me daría como y igual a 3x más 16. Como el valor de la pendiente es positiva, mi recta queda con una inclinación con un ángulo menor a 90 grados. El valor del término independiente me permite a mí decir qué tan arriba del eje de las x se encuentra. Y como es positivo, estará en más 16. Si quiero hacer la transformación de la punto pendiente a la ecuación general, lo que tengo que hacer es cambiar simple y sencillamente del primer miembro la y hacia el segundo miembro y entonces estaría encontrando mis valores de la ecuación general, que en este caso quedaría como el valor de 3x 3x menos y más 16 igual a 0. Esto es lo que tenemos de tarea para poder hacer nuestro examen de recta.